Estaba tranquilamente en clase, relajado, hablando con mi amigo, un día normal, un día más. A mi favor he de decir que era una hora bastante dura. Pero bueno, el caso, que estábamos ahí hablando, tal, no sé qué, que si pegándonos, que si tal, y viene la profesora, ¡pam!, y nos llama la atención. Era una hora muy dura, ella también estaba cansada, viene, nos llama la atención y me dice: va, tal, no sé qué, ya que no estás escuchando, lee esta página, tal. Y a la hora de que me dijeron, ponte a leer, todo el mundo se cayó, yo me congelé y empezó a entrar un miedo en mí que es que nunca me había entrado. O sea, ¿sabes la típica sensación de bloqueo? De, hostia, no puedo hacer nada, tal. Pues empezó a entrar en mí y esa sensación fue lo peor que he experimentado nunca. Empecé a leer, tal, empecé a trabarme, estaba muy nervioso, me congelaba, tal. Alguna risita oías por ahí, oías que gente se reía y pues fue un desastre total. Típico que la profe dice, va, que lea otro, tal. Y luego un amigo mío me vino, tal, me preguntó, bro, ¿eres disléxico o algo? Y ahí es donde pensé, buah, tío, qué miedo tengo de leer en voz alta. Y desde ese día no puedo leer en voz alta. Siempre que me preguntan digo, no sé leer, o hoy pongo alguna excusa de cualquier cosa, digo que no puedo leer porque no veo bien o algo así. Y es una creencia que no sé por qué viene, pero es una creencia muy mala, y ahora mismo pienso que no sé leer en voz alta. Al final de la burbuja de .coms, el mundo informático entró en pánico. El Nasdaq se... No, ahora en serio, ¿por qué se tiene esta sensación de bloqueo, de miedo y estar constantemente como estancado o algo así? Es algo que llamamos miedo. Y el miedo es algo que históricamente nos ha hecho sobrevivir. Antes, cuando se iba a cazar o algo, es normal tener un cierto respeto y un cierto miedo a estas especies que te podían matar. Pero ahora, seamos sinceros, nadie te va a matar. Y lo peor que puede pasar es que alguien se ría de ti o algo, pero si tú tienes una buena confianza y una seguridad en ti mismo, eso da completamente igual, porque en realidad se ríen de ti un segundo y luego están pensando en sus cosas. Lo que todos tenemos claro es que el miedo te limita, pero lo bueno es entender que cuando superas esta barrera de miedo, luego lo tienes todo muchísimo más fácil. Tienes una zona de confort muchísimo más amplia, puedes ser más tú, puedes sacar todo tu potencial y realmente vivir una vida donde puedas conseguir ese estado de bienestar. Es decir, una vida donde el miedo sea parte de ti, pero tú lo gestiones con una gran estrategia y con una gran capacidad. Porque te digo una cosa, detrás del miedo está la persona en la que te quieres convertir o en la persona en la que más te gustaría estar. Una persona que no tiene miedo piensa en cualquiera de tus miedos. En mi caso, leer en voz alta, tal, pues es una cosa que no me gusta y le tengo miedo. Ahora se puede decir, leer delante de 20 personas a mí me da miedo. Pero ahora voy a intentar aplicar un método de 3-4 pasos que me pueda ayudar a resolver mi miedo, y es un vídeo que realmente hago para mí y que realmente creo que os pueda ayudar. Y te digo una cosa, es normal y muy humano tener miedo. Todos los seres humanos, cuando vamos a hacer algo delante de mucha gente o algo, estoy seguro que por dentro sienten algo de nervios, pero depende de cómo los gestiones, puede ser o tu mejor aliado o tu peor enemigo. Al ver que yo tenía este miedo de hablar en público, me puse a investigar de cómo dejar mis miedos, cómo poder dejar de tener este miedo, y he hecho un vídeo que creo que os puede ayudar para dejar cualquiera de vuestros miedos con un método muy práctico y que solo tiene unos cuantos pasos que tenéis que seguir para dejar este miedo. Este vídeo he juntado tanto mis aprendizajes como ciencia como mi experiencia personal. Así lo he juntado todo en un mismo vídeo y así puedo ayudaros y aportaros el máximo valor. Espero que este vídeo os pueda ayudar y empezamos por el primer punto. ¿Qué es? Vale, el primer punto se trata de calcular nuestro riesgo de fallo, en plan, nuestro coste del fallo, porque el miedo no es un riesgo, sino es un cálculo en realidad de, hostia, esto me renta, no me renta. Y ahora voy a explicar por qué salir de la zona de confort y enfrentarte a este miedo te va a rentar siempre y te va a ayudar muchísimo a convertirte en esa persona ideal. Imaginémonos el peor de los casos, y es un ejercicio súper bueno pensar qué es lo peor que puede pasar de esto. Por ejemplo, yo estoy leyendo en clase y lo peor que puede pasar es que la gente ría, tal, la profesora cambie de alumno y ya está. Y luego, después de una hora, la gente se la pelará. O sea, pensándolo así, ya es como pierdes mucho, o sea,
te baja muchísimo la tensión porque dices, bueno, en el peor de los casos tampoco está tan malo. Y imaginemos que es algo un poquito más serio, por ejemplo, publicar un vídeo de YouTube o algo. Pensemos, mira, ¿pierdes amigos? Seguramente no. En 5 años te vas a acordar, pues quizás te acuerdas si sigues y te sale bien. Pero si no, te reirías, dirías, hostia, vaya puto amo yo empezando un canal de YouTube, tal. Luego, antes sí que era, el peor de los casos era morir, pero ahora ya nadie te vendrá por detrás y nadie te matará y nadie te sacará un cuchillo por si sales un poco de la zona de confort y vas a hablar con esa persona o haces esa acción que tanto te duele. Y luego, el peor de los casos es un ejercicio que te puede ayudar muchísimo y a mí me ha ayudado mucho a la hora de pensar, por ejemplo, a la hora de empezar un canal de YouTube o algo, pues tío, pienso, ¿cuál es el peor de los casos? Que realmente el peor de los casos es que me siga arrepintiendo y que nadie, que todo el mundo se ría de mí y ya, vale. Y si todo el mundo se ríe de mí, incluso en el peor de los casos saco cosas buenas. Si hay gente que se ríe de ti, dices, hostia, estos no son mis amigos. En mi caso no ha pasado, porque más o menos si alguien de mi entorno está viendo esto, pues que gracias por apoyarme. Pero ¿qué es esto? En el peor de los casos tampoco está tan mal y sacas cosas muy positivas. Luego, ¿cómo te sientes si no lo haces? Esta es, bueno, aquí hay una falta de ortografía, que bueno, podríamos añadir aquí. ¿Cómo te sientes si no lo haces? Es un impacto emocional de vacío, de hostia, no he sido capaz de afrontar mi miedo. Y es una sensación que lleva a hacerte más pequeño y a hacerte la peor versión de ti mismo. Y es una sensación muy, muy mala. Y a mí me ha pasado. Yo cuando siempre digo, no sé leer en voz alta, tal, pues ahí es como te vas haciendo pequeño, pequeño, pequeño. Y estoy convencido de que cuando vuelva a clase y tal, voy a intentar leer, voy a hacer que me inciten a leer porque realmente puedo ganar mucho más que perder. Y esto es de lo que quiero hablar aquí. La probabilidad de éxito y la ganancia potencial. Evidentemente la probabilidad de éxito depende de ti y depende de cómo tú afrontes tu miedo, qué creencias tengas tú en ese momento y cómo lo afrontes. Evidentemente puedes fallar, puedes darte el permiso a fallar y por eso siempre te has de meter en el peor de los casos. Pero mola tener el pensamiento de, hostia, si la probabilidad de éxito es alta y si el no ya lo tengo, por ejemplo, cuando te vas a acercar a alguien dices, hostia, el no ya lo tengo, y ya te da igual, te pones en el peor de los casos y dices, hostia, todo lo que me queda puede ser una probabilidad de éxito. Y es súper importante también pensar la ganancia potencial, que puedes ganar de esto y que puedes perder, que puedes ganar, que puedes perder, y si puedes ganar mucho más de lo que puedes perder, pues yo te animo a que hables con esa persona, saques adelante ese miedo. Yo, por ejemplo, cuando leo en voz alta, sí que a veces cuando estoy en clase pues pienso, que no me hagan leer en voz alta, voy a hacer el ridículo, y es como esos pensamientos de pam, 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 y yo pensaría, si aprendiese y afrontase ese miedo directamente, dejaría de tener estos pensamientos, sería mucho más libre y tendría mucha más libertad. Y eso es lo que quiero que entendáis. El coste real del fallo siempre te va a rentar afrontar ese miedo y hacer esa acción difícil, porque tendrás un impacto emocional. Si no lo haces, te quedarás en tu zona y te convertirás pequeño y no tendrás esas probabilidades de éxito y no podrás tener esa ganancia potencial. Evidentemente, yo soy de esas personas que hacer algo por hacerlo y no sacar nada a cambio, por ejemplo, tirarte en paracaídas o hacer el mortal, pues mira, hazlo. Yo no veo una ganancia potencial para hacer ese miedo y además que yo tengo bastante miedo a nivel de alturas y tal. Sí que es verdad que lo podría hacer para salir de mi zona de confort cuando yo quisiera, pero es algo que, mira, digo, vale, tengo miedo, pero es que tampoco me aporta nada y no tengo ninguna ganancia potencial y no me ayuda a tenerlo. Pero bueno, este es el primer punto, coste potencial, peor de los casos, cómo te sientes si no lo haces, y luego la probabilidad de éxito y la ganancia potencial. Son estos 4 apartados que si quieres aquí puedes hacerle una captura de pantalla o lo que sea para que dejes de, cuando digas, vale, he de afrontar este miedo, pues pienso en esto, pienso que puedo ganar, que puedo perder, qué es el peor de los casos, cuál es el mejor, qué pasa si no lo hago, qué pasa si lo hago, y ya está. Son 4 tips mentales, 4 preguntas rápidas para hacerte y decir, vale, sencillo para toda la familia, y pasamos al siguiente punto, que es... Vale, pasamos al segundo punto, y como podéis leer aquí es literalmente reírte de tu propio fracaso. Hay una historia muy conocida de un cantante, que os voy a poner un clip ahora mismo, de un cantante que cuando está en un escenario o algo así, el tío se cae
se cayó, estaba ahí cantando, estaba haciendo esto, y el tío levantó las manos y con toda la confianza del mundo, después de haber fracasado, el tío se descojonó del mismo, no hay algo que transmita más confianza de alguien que la lía o hace algo que es, o sea, que piensas, buah, le acaba de liar muchísimo, y se ríe de él mismo, de ese fracaso, y sigue con total naturalidad, y es como, wow, qué confianza tienes en ti mismo, qué poco miedo tienes, o sea, sí que quizás tienes miedo de haberlo pasado esto, pero es como, después de haber fracasado, de ponte en el peor caso de tus miedos, si tienes la confianza de reírte literalmente de tu propio fracaso y seguir adelante, y eso es un tema que a mí me gusta mucho porque transmite muchísima confianza a los otros y a los demás, y además es algo que tan sano y tan... O sea, cuando tú te la juegas y además te sale mal y dices, bueno, va, no pasa nada, me río de mí mismo y seguimos. Y es una confianza tan sana y tan plena que este punto me parece súper importante. Si antes calculábamos la ganancia potencial, el peor de los casos, si en el peor de los casos, incluso si te ríes de ti mismo y sigues como, vale, es un juego que, vale, seguiré mejorando, seguiré aplicando ciertas cosas, pero literalmente es pase lo que pase, o sea, sí que tú intenta hacerlo lo mejor y intenta pues sacar lo mejor de ti, pero si incluso en ese caso fallas, dices, hostia, me río igual, seguimos y tengo la confianza de que voy a hacer algo mejor y voy a experimentar eso. Y reírte de tu fracaso es súper importante, y un punto de decir, hostia, cuánta confianza transmites y qué fácil lo puedes hacer todo, porque es como, vale, no, en el peor de los casos te ríes de ti mismo y la gente pues sigue empatizando con ella y nadie realmente bueno, quizás alguien te juzga, no podemos decir de nadie, pero sí que es verdad que si te ríes pues transmites mucha confianza, y yo si veo a alguien que literalmente se está riendo de él mismo, pues tío, pensaría, mis dieces, qué confianza tienes, y literalmente pensaría, vaya crack. Y pasamos ya al siguiente punto. Espero que este punto os haya gustado. Literalmente reíros de cualquier error que hagáis y os sentiréis bastante mejor y podréis superar cualquier miedo al fracaso. Vale, el tercer punto es entender que si fallas, crecerás mucho más. Y eso es algo es algo que en España no está muy de moda, lo de cuando ves a alguien fracasar, pues se empieza a juzgarle, se empieza a criticarle, y realmente en otros países, en otras culturas, se favorece muchísimo el fracaso. Por ejemplo, en América, cuando alguien está fracasando, hostia, la gente dice, hostia, este tío se está acercando a su objetivo y ha de fallar para pasar por este progreso. Y esto es lo que quiero exponer aquí, que es una lección bastante simple, pero si fallas, si tú realmente liándola y equivocándote y entendiendo que quizás aceptando alguna crítica, algún juzgamiento de otra persona, si fallas, crecerás muchísimo más que si lo haces bien. Y no es algo de querer fallar, pero siempre busca lo positivo de las cosas que te van pasando, y si ponte en el peor de los casos, crecerás mucho más porque será mucho más incómodo y tendrás un progreso muchísimo mejor. Así que no hay pensándolo bien. Si lo haces bien, te sale bien y nadie dice nada, y si lo haces mal, crecerás porque la gente dirá, hostia, este tío tal. O tú también te dirás, vale, he de mejorar y he de crecer muchísimo más y me he de mejorar a mí mismo. Y es una creencia que quiero que si tú que estás viendo este vídeo no tienes, pues quiero que la integres, porque realmente el error, yo también me la he de explicar, el error, si lo potencio y lo estoy alimentando, pues hostia, si ahora yo, por ejemplo, vuelvo a leer en voz alta, vuelvo a estar ahí y la gente se ríe de mí y tal, pues seguiré creciendo porque os seguiré aguantando críticas, seguiré manteniendo mi cuerpo ahí en estados incómodos. Y ahí es donde tendré el verdadero crecimiento, porque el crecimiento real se encuentra en hacer las cosas incómodas que te signifiquen un crecimiento muy importante. O sea, bueno, aquí ya me estoy liando, pero que el crecimiento también está en esas acciones que no haces bien. Y pasamos al siguiente punto, que es... Vale, para explicar este punto lo voy a explicar explicando una historia, para que sea muchísimo más fácil y muchísimo más entendible. ¿Vale? Os explico. Yo he tenido bastantes miedos. Tengo miedo a las alturas, tengo miedo a hablar en público, o sea, leer en público, y también me da mucho miedo los perros. Pero los perros ya no me dan tanto miedo y os voy a explicar el porqué. Realmente yo nunca sabía por qué me daban miedo los perros. Se me acercaba uno y yo no me apartaba, la gente tocándolos tal, y yo pensando, buah, qué asco de animal, que realmente ahora me caen bien, tampoco me caen muy muy bien, pero más o menos puedo convivir con ellos. Pero lo que pasó es que un día me pregunté, buah, Pablo, ¿por qué tienes miedo a los perros? Y ahí es donde yo
en mi cabeza pensé, buah, ¿alguna vez me ha pasado algo con un perro? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Y ahí es donde pensé, o sea, y ahí es donde mi cabeza hizo clic y se acordó de que un día, cuando yo era pequeño y seguramente cuando la etapa de que los traumas y pasan cosas que no te gustan, pues a la que yo pensé, buah, de pequeño un día volviendo del fútbol me mordió un perro, pero muy de estos negros grandes y me hizo una herida tal, y ahí es donde pensé, buah, ahora entiendo por qué le tienes tanto miedo a los perros tal. Ahora entendiendo, o sea, y aquí donde va la moraleja y donde va el aprendizaje es literalmente entiende tus miedos. Todos tenemos un miedo por algo y tenemos un por qué tenemos este miedo. Yo tengo miedo a hablar en público porque seguramente de pequeño, cuando me hacían hablar en público y me hacían leer en público, me trababa, tenía inseguridades, o típico que no te gusta alguna chica de la clase o te pasa algo con algún compañero y empiezas a tener como esa vergüenza normal de adolescente habitual, y es bastante natural entender por qué le tienes miedo. Y hay porqués que son muy obvios. Yo le tengo a las alturas porque valoro mucho mi vida y no me quiero matar cuando estoy cerca de algo que me puede tirar. Luego, hay miedos que son muy obvios, pero, por ejemplo, a la hora de yo leer en voz alta, pues sí que puedo localizar dónde está ese miedo y por qué lo tengo. Igual que yo con los perros, ¿por qué tienes ese miedo? Porque me mordió. Y tú, a la que empiezas a pensar cuáles son tus miedos, te das cuenta de que ahí había un porqué detrás, y había un por qué tengo este miedo, porque está esta persona mirando, porque me da miedo de lo que opinen de mí, porque tal, y ahí es donde encuentras muchísimas respuestas. Y sobre todo este cuarto paso de entiende tus miedos, para cuando los entiendas, pues ahí ya puedes aplicar todo lo que hemos dicho antes. Pero es súper importante preguntarse este por qué y tener claro por qué tienes este miedo. Vale, resumiéndolo, hemos acabado ya el método para dejar mis miedos y el método que voy a utilizar. Entiende tus miedos, ríete de tu propio fracaso, entiende el coste real del fallo y luego entender que si fallas, creces muchísimo más. Estos son los 4 pasos, y ahora que ya tienes el cómo tener la información para dejar tus miedos, me gustaría que la aplicases, porque entiendo que tus creencias pueden decir, buah, yo ni de coña hago eso, o ni de coña hago esto que me da miedo pero lo quiero hacer. Y me gustaría que cambiaras un poco, que cambiaras estas creencias que te faltan. Y sobre todo, yo ahora mismo te he dado muchísima información para que tú generes mejores creencias y actúes de una mejor manera. De eso se trata, que yo, intentando darte estas 4 pilares, intentes actuar de una mejor manera. Así que me encantaría que, bueno, esto de te doy una información, genero mejores creencias y actúo de una mejor manera, lo tienes en un vídeo que explico cómo funcionamos y cómo actuamos, y por eso yo ahora mismo te estoy dando esta información, para que generes mejores creencias, actúes de una mejor manera y tus pensamientos cuando estés en ese momento de miedo sean, vale, coste real del fallo, y sea de una manera muchísimo más fácil y tú actúes y puedas mejorar. Y así que espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo utilizar el miedo a tu favor para crear la vida de tus sueños o la vida que tú sueñas. Si no te arriesgas, no vas a conseguir esa vida. Eso está clarísimo, porque detrás del miedo está la persona en la que te quieres convertir. Y muchos a veces se nos va la olla con amigos, con cosas, y dices, buah, me la pela el miedo. Pero sobre todo, el miedo hay que saber utilizarlo para las cosas que realmente importan y para las cosas que realmente van a tener un impacto en tu desarrollo personal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, dale like si te ha ayudado. Espero que este vídeo te haya servido para dejar algún miedo o poder actuar un poquito mejor delante de él. Y si tienes algún amigo que tiene algún miedo, que tú sabes que lo tiene o pasa algo, le puedes compartir este vídeo. Y sobre todo, espero que le deis muchísimo apoyo, que ya volveré a hacer vídeos recurrentemente. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, un beso y un cálido abrazo.